Por eso tenemos nosotros que alertarnos, hermanos, cuando estamos desviándonos de la presencia de Dios. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mire, hermano, lo que Dios nos dice, hermano. Está siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Usted cree que hay gente, hermano, que ni viene a la iglesia? ¿Usted cree que está orando? No están orando, amada iglesia. Si los que estamos aquí dentro cuesta que se ore, ahora imaginen los que no vienen. ¿Usted cree que, hermanos, se acuerdan de Dios? No se acuerdan de Dios. Si usted y yo nos cuesta acordarnos de Dios, alaba la gloria del Señor, vamos de alabanza al que vive, aleluya. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, escucha bien, espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo va a santificar Dios nuestro cuerpo, alma y espíritu si no estamos buscándole? Es imposible. Sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que los llama, el cual también lo hará. Hermano, todo esto es necesario si queremos ser arrebatados. Todo esto es necesario, obligatorio, hermano, para poder tener presencia de Dios en nuestra vida y poder hacer la voluntad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dele palmas de alabanza al que vive. ¿Tienes problemas en cumplir todos los deberes en tu matrimonio? Trabajo, la escuela. Estás teniendo todas estas dificultades porque no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay, hermano, entre la juventud, entre nuestras iglesias, está bien que se estudien, logren hacer profesionales, gloria a Dios. Pero yo el consejo que le doy al joven de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, es que no se vaya a vivir nunca o a estudiar para ir y a vivir a una universidad para estudiar, porque en la universidad están los peores drogadictos, los peores borrachos, son los peores inmorales. La gente etiqueta, hermano, a los profesionales como gente noble, como gente respetable, pero son los más podridos que pueden haber. Quizás no todos. Hay algunos por ahí que quizás tiene destello de algo bueno, pero son los peores. Los doctores que son profesionales, hermano, para salvar vidas, son los que están matando las vidas de los seres humanos. Las sociedades ocultas son las que están destruyendo este país, las familias. ¿Y quiénes son? Son gente adinerada, gente que ha estudiado, gente que tiene posición en el gobierno. Un cristiano lejos de la iglesia, lejos de Dios, lejos de la oración, se va a perder rápidamente. Por eso al joven yo le digo, estudia, pero métete a un colegio cerca de acá, de tu hogar y de tu iglesia propia, para que busques de la presencia de Dios. Porque ¿de qué le sirve al joven hacerse profesional? ¿De qué le sirve a un joven cristiano hacerse abogado si va a meterse a la organización de los ladrones más grandes, que son los abogados de este mundo? Hay cristianos que son abogados y son ladrones y peores que los ladrones del mundo. Actúan en su profesión para robarle al pobre siempre. El cristiano profesional debe tener moralidad y no ser uno más de esos ladrones ni estafadores profesionales. Pero si usted va a estudiar y va a ser un profesional, hágalo siendo un hombre y una mujer de Dios. Sea un hombre y una mujer, pero renovado por el poder del Espíritu Santo de Dios, lleno del poder de Dios para actuar correctamente. Así cuando aquel hombre le preguntó, ¿y qué hago yo con mi profesión? Soy soldado. Pues sigue siendo soldado, solamente no estés estafando a la gente, le dijeron. Eso es lo que quiere Dios.
Dios no impide que nosotros los cristianos seamos profesionales y tengamos carrera, pero que en esa carrera no actuemos como los ladrones y los estafadores y los ingratos profesionales que hay allá afuera. Eso es lo que no quiere Dios. Amén, hermanos. Es bien importante, hermano, que entendamos todo esto nosotros. Es importante y de suma importancia que nosotros entendamos lo que Dios está hablando. En Gálatas 5:16 indica cómo vivir esta llenura de día en día. Dice, andad en el Espíritu y no darás rienda suelta a tu carne. Hermano, cuando no se vive en el Espíritu, hermano, mire, hay gente, hermano, que viene a buscar en la presencia de Dios, y cuando ya se han alejado y no hay oración y no hay nada, hermano, mire, les cuesta estar sentados oyendo la palabra de Dios. Se desespera la gente, una desesperación, hermano, porque ya, hermano, están lejos de la presencia de Dios. Piensa el hecho de ver a un cristiano, hermano, que ya abandonó la presencia de Dios, que, hermano, que no está orando, que no está ayunando, hermano. Ya no, hermano, se le hace aburrido el mensaje, se le hace cansado aquello, se le hace fastidioso aquello. Es porque ya no está la vida espiritual en su vida, ya está muerto espiritualmente hablando. Ya le vamos de alabanza al Señor. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar conforme a Él, de acuerdo con Él. ¿Cómo podemos saber qué quiere el Espíritu? Hay que pensar en sus cosas, ocuparnos de Él. ¿Cómo logramos esto? Volvamos a la vida devocional, donde aprendemos la verdad. O sea, tener la mente de Dios, como Dios piensa. Queremos pensar como Dios piensa, hermano, a cosas de la vida espiritual y de esta tierra. Tenemos que buscar de Dios. Hermano, usted y yo no podemos pensar como Dios piensa si no tenemos la naturaleza nueva de Dios. Por eso dice, hermano, que miremos hacia arriba, porque el que es espiritual anhela las cosas de Dios. Pero el que no es espiritual, hermano, no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer la Biblia, no quiere nada, hermano, no quiere nada con Dios. Usted, por eso es que Dios le ayuda, porque en su ocupación, en su trabajo y en todo se está esforzando, y Dios le está ayudando para que usted le busque, y lo está llenando y lo está fortaleciendo. Pero cuando abandonamos el esfuerzo, hermano, decae la persona en su vida espiritual, decae tremendamente y se muere. Luego, cuando llegamos a la práctica de lo que hemos visto de Dios y de su voluntad, estamos andando conforme al Espíritu Santo. Vamos allá casi vamos terminando. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es que espiritual, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escuche, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Está hablando de la palabra de Dios es espiritual. La ley entregada en el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento es la ley de Dios, pero es espiritual porque Dios la dio, es espiritual, siempre nos bendice y es beneficioso para nosotros. Amén. Me dice, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como hemos dejado la palabra de Dios, el pecado, lo que hacemos en contra de la palabra de Dios, es el pecado que domina a la persona, y por eso no puede hacer la voluntad de Dios, no puede buscar de Dios, no puede ayunar, no puede arrepentirse, no puede humillarse, por cuanto el pecado lo tiene atado, el pecado lo tiene subyugado. No puede, el que quiera, el que desee, no puede hasta que no reviente la cadena a través de Cristo Jesús. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Escucha bien, hermano. Por eso, hermano, el cristiano, los matrimonios no deben enojarse conmigo cuando les hablo la palabra de Dios y les exhorta. Porque cuando usted está haciendo en contra de la palabra de Dios, es el pecado en usted que está en contra de la voluntad de Dios. Ninguno de ustedes debería de molestarse conmigo
Cuando les habla la palabra de Dios y se le exhorta de buscar a Dios. Y se le exhorta que no está bien delante de Dios. Porque es el pecado que lo está dominando y lo está queriendo alejar de la presencia de Dios. Y lo quiere llevar hacia el infierno. Mire qué tremendo está eso. Porque la palabra está diciendo que yo soy carnal. Y que en mi humana debilidad, sin la presencia de Dios, sin el nuevo hombre, sin haber nacido del Espíritu, yo soy débil. Pablo usa con frecuencia los términos carne, carnal, en oposición al espíritu o a la persona espiritual. Pues muchos se enojan, hermano, pero hay gente bien carnal. Aquí, gracias a Dios, ahorita no huelen a carne. Huelen a espíritu porque están aquí, gloria al Señor. No solo hoy, están todos los días de culto. Aunque estén en lucha, en prueba y anden arrastrando, pero están espirituales porque están haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es ¿qué? Que no te alejes, que no dejes tu iglesia local y la intimidad de Dios. Pero cuando el cristiano deja todo esto, hermano, no está haciendo la voluntad de Dios. Ya el pecado lo agarró, ya el pecado lo tomó.